a la sociedad norteamericana, ¿no? Aunque sea desde el sótano donde estaban, pero desde allí. Y me parece que hay algo importante. Hay una frase de una persona que me interesa mucho, ¿no?, sus intuiciones, que es un filósofo, digamos, era mucho más que un filósofo, ¿no?, que es Walter Benjamin, que murió trágicamente, además una vida muy, muy dura, ¿no?, que decía: hay que pasar a contrapelo el cepillo por la historia humana, ¿no?, leerla desde abajo. Él era un judío, no creyente, pero claro, uno lee la Biblia y la Biblia la lee desde abajo, ¿no? Eso se nos escapa muchas veces, pero así es. Y él lo comprendió muy bien. Yo creo en verdad que la opción preferencial por el pobre tiene también esa nota, ¿no? Ser un punto de vista, un punto de partida. Tampoco, como en el caso anterior, cuando dije que era la espiritualidad un componente esencial de la espiritualidad, dije que no era el único, hay otros componentes. Y acá también diré que la lectura esa no es la única que hay que hacer, pero es importante, completa muchas cosas, cuestiona. Acá todavía me gustaría decir algunas palabras sobre la palabra preferencia. Esta fórmula nace, creo que lo dije al inicio, pero en fin, lo voy a completar un poco, nace entre Medellín y Puebla. O sea, en el 68 Medellín, Puebla, hablo de dos conferencias episcopales, ¿no? El 79. Es en esos años que nace, llega a Puebla, Puebla la acoge, lo dije ya antes, y en Medellín la expresión no está. El fundamento sí. En Medellín ya el fundamento de lo que llamamos hoy día, y ese fundamento se inspira mucho de Juan 23. Juan 23, un mes antes, exactamente un mes, 11 de septiembre, antes de que comenzara Vaticano II, tiene una locución radial y en ella dice: frente a los países subdesarrollados, la Iglesia es y quiere ser la Iglesia de todos y especialmente la Iglesia de los pobres. Esta temática no entró, por lo menos no entró de lleno y enérgicamente en los documentos del concilio y quedó de algún modo, más bien Medellín entró en esa perspectiva, ¿no? Medellín ocurre 3 años después del fin del concilio. De alguna manera, esa conferencia en Medellín pertenece al acontecimiento conciliar, ¿no? Pues bien, en la fórmula esta de opción preferencial por el pobre, ustedes ven la parte final de la frase que he citado: la Iglesia de todos, universalidad, ¿no?, y especialmente la Iglesia de los pobres. Y esto naturalmente es un dato fundamental, básico, del mensaje bíblico. El amor de Dios es universal, no hay una sola persona que esté fuera del amor de Dios, cristiano o no cristiano, una persona buena o no, no hay nadie que esté fuera, pero los más débiles son los primeros. La palabra preferencia indica una precedencia, algo antes, ¿no? Y primero es un número ordinal. Si ustedes todavía recuerdan un poco algunas cositas de matemáticas, tenemos los números ordinales, exigen el siguiente. Si yo digo primero es porque hay un segundo. Si no, digo uno no exige dos, ¿no? Primero sí, si no, no vale la pena decir primero, ¿no? Y es lo que pasa con preferencia. El hablar de preferencia no quiere decir que los únicos que nos importen sean los más débiles de la sociedad. Que sean los primeros o que deban serlo es lo de Juan 23. Iglesia de todos y especialmente Iglesia de los pobres, ¿no? La palabra preferencia quiere recordar la universalidad del amor de Dios, pero quiere recordar el otro hecho, ¿no?, y presente en el mensaje cristiano,
que es el de que los últimos son los primeros. Esa es la razón de la palabra preferencia. Algunas personas le añaden a veces a la fórmula opción preferencial por el pobre, pero no exclusiva, o sea, preferente, pues, ¿no? Eso se llama en gramática un pleonasmo, ¿no? Paso a mi tercera, bueno, no es mía, ¿no? Paso a la tercera dimensión de la opción preferencial por el pobre. Creo que es también una dimensión de la comunicación de la buena nueva, del mensaje, ¿no? Que es para lo que hacemos teología. Hacemos teología para ayudar al conjunto de la Iglesia y a cada persona a comunicar la buena nueva, ¿no? Y comunicarla no solamente es con palabras, es también, por supuesto, con gestos, ¿no? Se dice mucho, y están en Vaticano II, en uno de los documentos, en el Dei Verbum, dedicado a la Escritura, Jesús nos anunció el reino a través de obras y de palabras, ¿no? Obras y palabras. Pues bien, eso es comunicar. Pero la palabra tiene el respaldo del testimonio, si no es una palabra hueca, ¿no? De labios para afuera, como se dice comúnmente. Y eso también, la perspectiva del pobre debe comunicar esto. El tema, dije ya, del pobre, la pobreza, es un tema presente, ¿no? En la Biblia de muchas maneras. Pues bien, yo creo también que es un modo de entender desde dónde hay que comunicar la buena nueva. Permítanme una comparación un poquito burda, lo reconozco. Ustedes recuerdan esa expresión que hoy día ya no se repite porque las circunstancias han cambiado. Se decía mucho en Estados Unidos, lo que le va bien a la General Motors le va bien a Estados Unidos, ¿no? Era la empresa más grande que había y entonces si le iba bien a la empresa mayor que había en el país, bueno, hoy día, como ya no existe una empresa tan grande como esa, ustedes dirán que tiene que ver esto con el Evangelio y los pobres, ¿no? Pues yo le dije que era un poco burda. Bueno, sin esta expresión, si le va bien, yo diría que podemos decirlo de otra manera. Si los pobres están ganando con el actual crecimiento económico de nuestros países, está bien. Porque de otra manera, la famosa cuestión del chorreo, por ejemplo, y hay gente más cuidadosa hoy día y no lo dice tanto, ¿no? Pero todavía, ¿no? Y es pensar que, claro, lo que queda de ese crecimiento, yo lo veo además en mi país muy claramente, por no decir que lo veo en otros países también, pero por lo menos me meto con mi país para que no haya mayor problema. Va a chorrear, crece tanto el país, ¿no es cierto? El Perú ha estado creciendo a 6%, 7, 8 al comienzo, y ahora 6%, entonces, bueno, entonces va a chorrear. Lo único que se olvida esta perspectiva es que en América Latina no respetamos mucho las leyes, ¿no? Y entonces este chorreo es la ley de Newton, ¿no? Chorrea porque la gravedad. Y entonces lo que pasa en la práctica es que chorrea para arriba, ¿no? En lugar de chorrear para abajo, chorrea para arriba. Pobre Newton, ¿no es cierto? No, yo estoy ahora defendiendo los derechos de Newton, pero la verdad es que eso ocurre. Cuando uno dice que toma la perspectiva del pobre, y por eso puse en comparación con la General Motors, no porque fuera pobre, era todo lo contrario. Es decir, que esa perspectiva, vean, hay un documento del episcopado norteamericano del año 86, y lo que acabo de decir está dicho ahí. Bueno, no con la broma del chorreo, pero sí está el hecho de que la primera preocupación en un país tienen que ser los últimos de ella, ¿no es cierto?, de esa sociedad. Y el texto de los obispos es sobre la economía de los Estados Unidos. Y entonces dicen, bueno, si realmente a ese nivel, al nivel de los más pobres, marginados del país, las cosas mejoran, podemos decir que la economía va bien. Vean, esto es muy antiguo en economía, pero que lo hemos perdido. Eso lo hemos perdido, ¿no?
los primeros economistas, muchos de ellos eran profesores de ética, entre otros Adam Smith, por ejemplo, ¿no? Y entendían que la economía estaba al servicio del ser humano, ¿no? Eso ha cambiado. Esa mentalidad hoy día de la economía es otra cosa. Hay que ser concreto, eficaz, lo que produce, ¿no? Y la economía hoy día, para muchas personas, ha llegado, y países más bien, ha llegado al extremo de prácticamente sacar de la escena lo político, ¿no? Cualquiera que sea el presidente o los parlamentos, pues bueno, ahí están, si la economía es la que tiene que caminar. ¿Se acuerdan ustedes? Hace un buen número de años cambió el mapa político de Italia, tanto que después uno tenía que volver a enterarse los nombres de partidos y eso, porque había desaparecido. Y estuvo una crisis grande, no había manera de nombrar un primer ministro, y yo leí de una persona, era un economista más bien, y que decía, gobernar Italia no es difícil, eso sí es inútil, ¿no? Porque durante esta crisis enorme política, la economía caminaba, ¿no? Y seguía creciendo, mientras se echaba abajo, no, ese no, el otro, y la economía continuaba. A mí me pareció realmente muy aguda como observación, ¿no? Diciendo, yo lo he leído de un italiano, además eso, diciendo, bueno, si es inútil, si el país está caminando de todas maneras, aunque no haya gobierno va a caminar. Porque, claro, centrado tanto, ¿no?, en una dimensión, pues bien, ahí me parece que cuando hablo de leer desde el pobre, ¿no?, y decía que eso estaba en el documento de los obispos norteamericanos del 86, uno de sus documentos muy buenos, no hemos tenido muchos iguales después, pero marcando claramente ese criterio, ¿no? Bueno, yo creo que eso forma parte, esa es opción preferencial por el pobre. Tener ese criterio es opción. Bien, al mismo tiempo, la opción por el pobre, y aquí sí retomo una cosa que dije que era importante, pero no única, era el trabajo directo con las personas, ¿no? Eso es verdad. Pero lo que he querido indicar, voy acabando, ¿no?, lo que he querido recordar es que la opción preferencial por el pobre no es una cuestión exclusivamente de estrategia pastoral o social, ¿no?, sino que es mucho más profunda. Comprende la espiritualidad, comprende la reflexión teológica y comprende la comunión, la comunicación del mensaje. Cuando yo era estudiante, hace un buen número de años, la verdad, ¿no?, casi Antiguo Testamento, a mitad del siglo pasado, ¿no?, cuando se hablaba de la misión de la Iglesia, se decía, la misión de la Iglesia es anunciar el Evangelio, primera misión, la más importante, y de ella habría que sacar una consecuencia, animar lo temporal. Tal vez algunos de una edad, no diré tan cercana a la mía, pero bueno, más o menos cercana pueden acordarse de eso. Anunciar la palabra, ¿no?, el Evangelio, y animar lo temporal. Había una cierta dualidad en el asunto, ¿no? Esto ha cambiado. Hay algo muy presente hoy día, incluso en intervenciones papales, ¿no? Desde Juan 23, siguiendo por Pablo VI, Juan Pablo II, a algo en Benedicto, ¿no?, y ciertamente lo habrá también y está de alguna manera en el actual Papa. Y es decir que la justicia, la promoción de la justicia, forma parte de la evangelización. La idea anterior era más o menos decir que lo social, ¿no?, es una preparación, o sea, aquí naturalmente tiene que haber justicia y entonces llega la palabra que es la evangelización. Bueno, es un poco sutil el asunto, pero es esto. Promover la justicia forma parte del Evangelio, ¿no?, forma parte de la comunicación de la buena nueva. No es algo previo, no es algo paralelo al anuncio de la palabra, es un conjunto, ¿no? Claro, cuando uno dice justicia,
está uno hablando en lo que ha aparecido también, referencia hizo también el padre Rafael, a la transformación de la historia. Pues es eso. Si uno crea una sociedad justa, está naturalmente transformando, buscando transformar la historia. Y entonces la noción de justicia, que durante un tiempo era como paralela al anuncio de la buena nueva, o como preparación, o como creando las condiciones, ¿no? Yo recuerdo mucho que se decía eso en época de militancia como estudiante, como laico, preparar las condiciones para que el Evangelio pueda ser escuchado. Pero preparar las condiciones era como si la justicia no fuera el Evangelio, ¿no? También, no es lo único. La justicia no es el único punto de la evangelización, fundamentalmente el amor, ¿no? Pero el amor supone justicia. No se puede amar a alguien si no respeto sus derechos, ¿no es verdad? Y por consiguiente, esta cuestión de comunicación, cuando hablamos de opción preferencial por el pobre, debemos tener en cuenta que esta comunicación también hay que hacerla desde los más pobres. Algo así, si quieren, una pequeña imagen limitada, como toda comparación que uno puede hacer. Yo creo que se trata, muchas veces hoy día, una iglesia que está colocada en nuestra sociedad y sobre todo en un nivel social, ¿no? Incluso intelectual, universitario, qué sé yo, y entonces aparece como yendo, esforzándose, enviando gente a trabajar en el mundo del pobre, ¿no es verdad? O estar ahí, ha habido ensayos pastorales muy generosos, ¿no? Bueno, yo creo que habría que cambiar un poquito la figura, habría que salir del mundo del pobre para anunciar el Evangelio a todo el mundo, ¿no? Pero partiendo desde los primeros, ¿no? Y entonces anunciar el Evangelio. No olvidar jamás la universalidad del amor de Dios. No, nunca. Y cuando digo esto de la opción por el pobre, no es porque los pobres, porque tenemos a veces intervenciones mentales que van mucho por ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué la preferencia al pobre? Algunos dirán con muy buena voluntad, yo de las buenas voluntades nunca he dudado, ¿no? Porque son muy buenos. Bueno, no es cierto, ¿no? No es cierto porque son seres humanos. Y entre los pobres hay gente buena, regular y bastante mala también, ¿no? Pero eso lo hay en todas las capas sociales. No, esa idealización del pobre, ¿no? Que además produce decepciones. Cuando la gente va a trabajar con los pobres, un tiempo después dice, no eran lo que yo creía. ¿Y para qué lo creíste antes, no? Si realmente uno podía de arranque suponer que no. ¿Por qué hay que optar por el pobre? Porque son pobres. ¿Por qué el samaritano sale de su camino? Porque ve una persona en necesidad y no sabe ni siquiera quién es. No sabe si es judío, no sabe si es samaritano, no tiene la menor idea. Pero lo ve medio muerto, dice el Evangelio de Lucas, entonces deja su camino y se acerca, ¿no? Y lo convierte en su prójimo, ¿no? Esa es la clave de la parábola. Le preguntan a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Bueno, mí es el posesivo de yo, ¿no? Y entonces mi prójimo es, ¿quién en mi mundo, a ver dime, es mi prójimo? Y Jesús no contesta esa pregunta. Como buen judío, como decía un exégeta judío, decía Jesús es bien judío, dice, siempre responde con una pregunta a la pregunta que le hace, siempre. Y entonces, acuérdese de la moneda, esto es del César, ¿no? ¿Y de quién es? Y Jesús contesta con... Y es muy graciosa esa observación, ¿no? Bueno, y Jesús contesta con una pregunta. La parábola termina con la pregunta esta de Jesús. ¿Quién de estos tres, esos dos colegas de la antigüedad, colegas míos, ¿no? De la antigüedad, que pasan y se alejan, y el samaritano que ser, o sea, pregunta, ¿quién de los tres fue prójimo? Todos habíamos pensado que el prójimo era el pobre que estaba ahí en el suelo, medio muerto, y no. Ese no es exactamente el pobre, o sí, de esta manera que voy a decir. El pobre hay que crearlo, es el prójimo hay que crearlo. Si yo me aproximo, para emplear una palabra cercana a la palabra prójimo, si yo me aproximo, convierto a alguien en mi próximo.
en mi prójimo, y me convierto yo en prójimo. La proximidad es recíproca, ¿no? Otra manera de decirlo es, estrictamente hablando, no tenemos prójimos, hay que hacerlos. Yo puedo estar al lado de una persona, incluso 30 años, y no es mi prójimo, porque no me interesa como persona. Eso sí, puede ser que la utilice esa persona, ¿no? Que cuide cosas y le trato bien, ¿cómo no? Pero sus deseos, sus aspiraciones, yo he visto eso mucho en el mundo muy pobre, ¿no? Y no es el único caso, claro. El prójimo es una creación, ¿no? Esa es la idea del acercamiento. Sale de su camino y convierte en prójimo al herido y se hace prójimo él mismo. En ese sentido, sí, el herido es prójimo. Pero ven, no es el sentido de que es el pobrecito que está mal el prójimo, sino que el propio samaritano se hace prójimo. ¿Cómo hacer prójimo si no nos acercamos a otra persona? Si no nos aproximamos, no es posible. Bueno, eso me parece a mí es muy importante porque ¿por qué preferir al pobre? Porque los pobres son buenos, no todos lo son, normalmente, ¿no? En todo caso, es mi experiencia, ¿no? No es la razón. La idealización a veces, para poder justificar nuestro compromiso, dura unos cuantos meses o un año, ¿no? Porque una vez allí la gente cambia y dice, no, pues si no era lo que yo había creído, ¿no? Eso no quiere decir de ninguna manera que no... Esto es un poco bailarín, y yo también, ¿eh? Solamente que yo bailo con los brazos, pero en fin. La reciprocidad que crea la proximidad es lo que hay que entender. Que hay un acto de opción, de libertad, el samaritano lo ve, ¿quién puede ser esa persona? No lo sé, yo me acerco porque me necesita como ser humano. Es el personaje más importante narrativamente hablando de la parábola, porque es el único que no sabemos nada, es el anónimo de la parábola. De todos los demás sabemos algo, por lo menos la función que cumplen en la sociedad. Los salteadores, bueno, su función social es robar, muy bien, ya sabemos. Bien. El levita, pues está ligado al templo. El sacerdote también. El samaritano pertenece al pueblo samaritano. El dueño de la posada, pues tiene una casa para recibir gente. De todos sabemos, del único que no sabemos nada es del herido. Solo una cosa, esa persona necesita ayuda. Bueno, eso es fundamental, fundamental. No es la idealizar al otro para explicar que yo... No. Si me permiten, diré una frase y voy a mi conclusión. Hay que optar por el pobre, no porque los pobres sean buenos, los hay, buenísimos, sino porque Dios es bueno. La razón fundamental de optar por el marginado es porque Dios lo ama, ¿no? Porque Dios es bueno, esa es la razón. Es la bondad de Dios, razón última. Yo puedo tener otras razones, la compasión, me acerco, ayudo, muy bien. Todas esas razones son, pero en última instancia es una opción, si me permite decirlo con una palabra un poquito más técnica, una opción teocéntrica. Optar por el pobre es optar por el Dios de Jesús, eso es. Termino entonces, ¿no? Me parece que hoy día Aparecida, dije, retomó muy fuertemente el tema de opción por el pobre. Si ustedes ven los números, ¿no? Allí por el 390 y tantos, ¿no? Hay toda una sección sobre el pobre y el Papa Benedicto allí dijo lo siguiente, la opción preferencial por el pobre está implícita en la fe en Cristo. Bueno, la fe en Cristo es el corazón mismo de la fe cristiana. Es a partir de allí que sabemos todo el resto. Entonces, la opción por el pobre, ustedes ven, no está en una categoría de simplemente moverse un poco, sino en una categoría fundamental. La conferencia comenta la frase de Benedicto diciendo, la opción preferencial por el pobre nace de la fe en Cristo. Bueno, esa es la opción
preferencial por el pobre. Claro, cuando uno llega a este momento uno dice, caramba, la cosa es mucho más exigente de lo que yo pensaba. Pues así es, no es mi culpa, ¿saben? Pero ciertamente la opción por el pobre no es únicamente, como digo, ir a trabajar, claro que lo es, ¿no? Ya lo he dicho muchas veces, pero lo que quiero decir es que hay algo mucho más exigente y, por lo tanto, creo que en esta perspectiva hay una cuestión de fe y de esperanza. También en la presentación, el padre Rafael habló de la teología como una hermenéutica de la esperanza, es decir, una interpretación, y yo creo que es eso. La teología tiene que recordar qué motivos de esperanza estamos creando, ¿no? Y es una obligación del cristiano crear motivos de esperanza. Motivos de esperanza serán motivos, crear, por ejemplo, justicia, ¿no?, alrededor nuestro, en nuestro país o nuestra zona o lo que sea. Eso es crear una cuestión de esperanza. Bien, quería recordar esto que es central en Teología de Liberación y naturalmente les agradezco nuevamente la invitación a todos y su presencia también aquí esta noche.